nuestra clase de Geografía Económica. El día de hoy vamos a hablar sobre el sector terciario de la economía, es decir, sobre todo lo relacionado con comercio y con servicio. Y bueno, y vamos a repasar algunos conceptos generales. Nosotros en la lectura anterior tuvimos la oportunidad de ver, bueno, cuál es el panorama más o menos del sector terciario en América Latina. Y nos dimos cuenta que este sector es aproximadamente el 70% de la economía en América Latina. Es decir, representa más de la mitad de la dinámica económica latinoamericana. Y esto, como nosotros ya hemos evaluado anteriormente en clase, está muy ligado a las dinámicas económicas históricas de América Latina. Precisamente por ser una economía marginal, por ser una economía bueno, que está al extremo de las economías más desarrolladas o más industrializadas, nuestras economías a ser mucho más desindustrializadas, es decir, a no tener grandes niveles de diversificación económica, a no producir mercancías en gran cantidad como si lo producen otros centros económicos del mundo. Por lo general entonces la economía empieza a centrarse en el sector comercio, es decir, en el sector servicio. En el sector servicio obviamente no hay una producción de una mercancía. Es decir, en el sector servicio no se producen teléfonos, se venden teléfonos. En el sector servicio no se producen calzados, no se produce textiles, no se produce ropa, sino se vende eso. Y por lo general en las economías latinoamericanas, en todas las economías latinoamericanas, como no son fundamentalmente economías productoras, sino son economías fundamentalmente de puertos, es decir, que se basan fundamentalmente en la importación de la mayoría de las cosas que se consumen y en la exportación de uno o varios productos, por lo general asociados a productos agrícolas o a commodities como el petróleo, el gas o el cobre, por ejemplo, en el caso de Chile, hace que nuestras economías bueno, tengan una dinámica particular, que tengan una dinámica, por lo tanto, lo que se conoce como unas economías del tercer mundo, economías subdesarrolladas. Estas economías subdesarrolladas centran mucho su atención también en el sector comercio. Pero, digamos, tampoco el sector comercio, si bien es el sector más grande, el sector comercio por lo general en las economías latinoamericanas no son sectores que, bueno, que están a la par de los sectores de comercialización de servicios como en otras partes del mundo. Por ejemplo, Europa a nivel mundial es el mayor proveedor de servicios, ¿ok? Así que tiene una economía también muy basada en el sector terciario, pero los servicios que ofrece son distintos a los servicios que se ofrecen en América Latina. Si bien cuando nosotros en esta clase nos vamos a referir fundamentalmente a algunos conceptos relacionados con Venezuela, es importante entender un poco el panorama. El primer panorama que nos va a brindar es que las economías industrializadas o las economías del primer mundo han sufrido un proceso de desindustrialización. Es decir, desde el comienzo de la revolución industrial que sucedió por allá en Inglaterra y que luego se expandió a Europa y luego se expandió a los Estados Unidos, empezó un proceso de abrir fábricas y empezar a fabricar mercancías. Y se empezaban a producir cosas, ¿ok? Había una producción mercantil. Luego de esa producción de mercancías, luego esa producción de mercancías tuvo un cenit, ¿verdad? Es decir, tuvo su punto más alto y luego constantemente los países se fueron desindustrializando, es decir, las industrias empezaron a cambiar de lugar, se fueron a otros países donde había mayor rentabilidad y donde había condiciones mucho más ventajosas. Por ejemplo, se fueron a China, donde la mano de obra era mucho más barata y por lo tanto se empezaron a instaurar en otras partes del mundo, ¿sí? Y empezaron a generar en otros sectores del planeta, empezaron a generar por ejemplo, unas economías mucho más industrializadas, que son esas economías este, del sudeste asiático, ¿verdad? Donde está Taiwán, que comenzó un proceso de industrialización, donde también podemos encontrar China, etcétera. Corea del Sur, por ejemplo, que son economías mucho más industrializadas y más o menos han cumplido el patrón, digamos, entre comillas, el patrón de unas economías industrializadas, ¿verdad? Que se originaron producto de la producción de mercancías y luego seguramente van a llegar al mismo proceso que llegaron las economías, por ejemplo, de Estados Unidos y Europa, que son hoy economías fundamentalmente financieras. Es decir, que viven que la generación de mercancías, si bien es importante, ya no representa este, un tal nivel dentro de toda la economía como si lo representa, por ejemplo, el FISOL Finance o el sector servicio, o el sector tan importante al inicio del siglo XXI, ya en la segunda década del siglo XXI, que se conoce como la economía digital. Es decir, eso que se conoce como la economía digital
es, digamos, es lo que tiene mayor fuerza hoy en el mundo, ¿verdad? Tiene que ver con el Internet 5G, tiene que ver con la inteligencia artificial, tiene que ver con el Internet de las cosas. Es decir, por ejemplo, en aplaudir y que se apague la luz, o programar el horno, programar el horno para cuando tú llegues a casa la comida esté lista. Es decir, para manejar la casa a través de Internet o el Internet de las cosas que también se conoce, o la inteligencia artificial. Por ejemplo, que hoy puede, por ejemplo, la inteligencia artificial pueden hacer modelos para construir edificaciones y ver dónde pueden estar las fallas y por lo tanto también abaratar costos. También hay un proceso de como de automatización, ¿verdad? En este proceso hay un proceso de automatización de la producción de mercancías que también ha hecho que muchas personas salgan del sector industrial, es decir, que dejen de ser trabajadores en el sector manufacturero, en el sector industrial y empiezan a cambiarse al sector servicio porque el sector industrial cada vez está necesitando menos personal. Y esto es una realidad que está pasando en el mundo. Y bueno, siempre surge la pregunta si las máquinas, si la inteligencia artificial va en definitiva a suplantar en la producción de mercancía a la humanidad, al ser humano, al hombre y la mujer que trabajan allí. Esa es una pregunta que todavía está por responder. Algunas estimaciones ubican que entre el 5 y el 45% de la mano de obra puede perderse producto de la automatización de los procesos industriales. Entonces nosotros nos encontramos que la economía, el sector terciario sigue siendo un sector y se va a convertir en un sector fundamental en toda la economía mundial. Acá nosotros el día de hoy vamos a repasar algunos conceptos fundamentales que nos van a permitir un poco entender qué es esto del sector terciario, ¿verdad? Que se maneja fundamentalmente en el comercio. Entonces, ¿qué definimos nosotros por sector terciario? Nosotros tenemos acá una definición, que son las actividades económicas relativas al intercambio de bienes y servicios que hacen posible el consumo humano. Es decir, se basan fundamentalmente en compra y venta de mercancías. Y para la compra y venta de mercancías o de servicios, ¿verdad? Este sector terciario lo podemos nosotros como dividir nosotros podemos identificar cuáles son esas actividades pertenecientes al sector terciario, que son a continuación estas. El comercio interno, digamos el comercio tanto interno como el externo, el comercio nacional como el internacional, el transporte terrestre, aéreo, marítimo, ferroviario, fluvial y lacustre, que son partes de la economía, hay líneas aéreas, por ejemplo, en Venezuela tenemos, bueno, hay líneas aéreas, vuelos van y vienen, en situaciones normales sería más o menos así, hay transporte marítimo, hay transportes para río, hay transportes para lagos, que transportas mercancías, que transportas personas, y eso genera dinero, pero no, genera dinero es importante ver que no está en el sector primario, es decir, no es producción agrícola ni extracción de bienes, no está en el sector secundario de la economía, que es el sector industrial, ¿verdad? Porque no está produciendo mercancía, sino está en un sector, que es el tercero, que es el sector de consumos y de servicios, ¿verdad? Por ejemplo, la educación es otro servicio. Nosotros todo lo que tenemos, el sectores públicos, la educación, el correo, las telecomunicaciones, la sanidad, la seguridad, la defensa, la justicia, los servicios privados como la banca, los seguros y el turismo. Todos esos que yo acabo de decir, todos esos sectores están en el sector terciario. Y por ejemplo, en Venezuela siempre se ha hablado y se ha dicho mucho acerca de que nosotros deberíamos desarrollar más el sector turismo. ¿Ok? Y eso es verdad. Entonces eso nos ubica a Venezuela que hay que desarrollar un sector, que es el sector turismo que está en el sector terciario, pero sin olvidarnos del sector secundario, que es el sector industrial. Luego, bueno, esto es importante para nosotros ya ir viendo más o menos qué es el sector terciario. Ya sabemos cuáles son los sectores, qué es el sector terciario, y luego vamos a definir qué es el mercado del consumo dentro del sector terciario, es decir, donde se venden los productos. El mercado del consumo, según esta definición que nosotros tenemos acá, ha sido considerado como el marco ideal en el que se producen los intercambios de oferta y la demanda de los bienes destinados a ello. Luego nosotros, hay una interrelación entonces en el mercado del consumo con el comercio. Entonces nosotros tenemos acá que el mercado representa la transferencia de los bienes desde las manos de los productores hasta los consumidores. Y vamos a ponerlos como entre comillas. Digamos, en el mercado nacional, por ejemplo, en el venezolano, cuando hay un bodegón, por ejemplo, que está muy en boga ahorita, nosotros vemos que hay alguien que compra y alguien que vende. Parece que vende no es el productor. Por lo general hubo una transacción antes, es decir, el dueño del bodegón tuvo que comprar en distintas partes del mundo todas las mercancías que van a ese bodegón, ¿ok? Así que esa persona que está comprando mercancía en el exterior está haciendo comercio internacional, está importando mercancías para Venezuela para venderlo en el mercado nacional.
¿Ok? Por ejemplo, cuando nosotros vendemos petróleo, estamos haciendo comercio internacional, pero en vez de importar, estamos exportando, es decir, estamos ganando dinero directamente. Eh, dice aquí el concepto, el mercado representa la transferencia de los bienes desde las manos de los productores hasta los consumidores, mediante las operaciones, acumulación y posterior distribución en los mercados. Esta operación se hace fuera y dentro del país y son el comercio interior y el comercio exterior, el comercio nacional y el comercio internacional. En el comercio interno nosotros tenemos como dos elementos que están siempre presentes, que está la venta por mayor y la venta al por menor. La venta al por mayor es eso que yo decía. Por ejemplo, cuando una persona tiene un negocio en Venezuela y vende ropa, esa persona, por ejemplo, y vende ropa aquí en Venezuela, va a traer 3 containers de ropa de China. Hay 3 containers de China de ropa, es decir, hay muchísima ropa, ¿verdad? Eso es compra al por mayor, porque está comprando mucho. Luego, ese vendedor le vende, ¿verdad? A otros comerciantes de Venezuela también le vende este producto al por mayor. Y luego ese comerciante vende este producto al por menor, es decir, al detal. Se lo venden a nosotros y a nosotras, ¿verdad? Nos venden las prendas de vestir que a nosotros nos gustan. Eso es más o menos es lo que quiere decir el mercado interno y el mercado externo y al por mayor y al por menor. Son conceptos importantes para poder entender entonces el sector terciario de la economía. En el mercado interno, en Venezuela, las zonas geográficas de mayor impacto o de mayor movilidad económica dentro del sector terciario la podemos ubicar en el área metropolitana de Caracas, en Valencia, en Maracay, en el área metropolitana de Caracas, que es la zona, digamos, de mayor convergencia económica. ¿Por qué? Bueno, porque hay muchos caminos que llegan a Caracas, Caracas por lo tanto tiene una posibilidad de conectarse con el resto del país, hay muchas inversiones financieras, hay mayor concentración demográfica y por lo tanto Caracas es el principal centro del sector terciario. Luego nosotros tenemos Valencia y Maracay, ¿verdad? Que tienen su influencia en todo el centro del país. Luego tenemos Barquisimeto, que está toda la región de Lara, parte del Falcón y también parte de Yaracuy. Luego tenemos Maracaibo, que la zona de influencia de ese sector terciario abarca Mérida, Táchira y Trujillo. ¿Ok? Tenemos Barcelona y Puerto La Cruz, que se concentra fundamentalmente en el oriente del país por la Mar en Margarita y San Cristóbal. Al menos estas han sido como históricamente, digamos, los centros del sector terciario de mayor movilidad económica. Y ustedes pueden ver que estos centros del sector terciario se ubican fundamentalmente en las principales ciudades del país. ¿Por qué? Porque hay mayor concentración demográfica. Luego nosotros tenemos unos mercados secundarios, es decir, unos mercados de menor importancia, como son Coro, Valera. Por ejemplo, Valera es la capital comercial del estado de Trujillo. Luego tenemos San Felipe, Cumaná, Maturín, Ciudad Bolívar y San Fernando de Apure. Ciudad Bolívar porque es un centro comercial importante, igual que Ciudad Bolívar y Ciudad Guayana, es un centro comercial importante porque hay una actividad minera importante. Y hace algunos años había una expansión industrial producto de las industrias básicas que nosotros vimos ya hace algunas clases y eso, bueno, producía en esos momentos una mayor empleo de mano de obra y por lo tanto había mayores recursos en las familias. En el comercio externo, en el comercio también llamado internacional, está la moneda que incluye al por mayor y al por mayor, al por mayor y al por menor. Este, Nosotros ya como en el comercio externo ocurre como las mismas dinámicas que ya hemos explicado un poco. Y luego es importante ver que en este comercio internacional, ¿verdad? Por ejemplo, Latinoamérica tiene un punto importante, ¿verdad? Nosotros tenemos, y en el comercio de bienes y servicios, por ejemplo, Panamá, Colombia, México, Chile, son las zonas geográficas donde mayor se concentra esta actividad comercial, donde pueden vender servicios al exterior. Este, entonces nosotros tenemos que las bases, esto que tiene como título aquí bases geográficas, es importante analizar que, bueno, que es lo que le decía al principio, que la distribución del dinero en el planeta hace que la división internacional del trabajo hace que algunos países tengan unas posiciones más ventajosas y otros menos desventajosas, que se pueden superar, pero bueno, también necesitan que estos países que están en posiciones más desventajosas tengan una política en común.
y tengan una política económica en común que les permita salir de esa situación y le permita además afrontar los retos del siglo XXI con una nueva mirada. Cuando nosotros vemos, este, por ejemplo, los manuales económicos tradicionales nos van a decir que necesitamos una economía industrializada para poder generar mayor bienestar en el país. ¿Por qué? Porque si hay una economía industrializada, hay mayor capacidad de empleo de mano profesional, pero también de mano de obra no calificada y por lo tanto ver más dinero en los bolsillos que va a dinamizar el sector terciario de la economía. Esto está cambiando mucho en el mundo. Aparentemente, digamos, es posible que Latinoamérica no entre como en este esquema. Y yo no estoy seguro si tenemos que seguir este esquema, pero este esquema está un poco como tambaleándose, así que es importante que América Latina, porque es el caso donde está Venezuela además, afronte estos retos de tener unas economías mucho más diversificadas en el siglo XXI, es decir, donde el sector comercio va a tener un papel importante, sobre todo el sector digital y sobre todo el sector de las innovaciones. Es por eso que el sector educativo, las inversiones en el sector educativo son fundamentales y son fundamentales tanto en la educación media como en la educación universitaria y sobre todo en esta última que es la educación universitaria, que es la que permite estimular la innovación científica. Estos son algunos elementos del sector terciario. Igual les dejo alguna lectura para que podamos profundizar algunos elementos como los elementos de la finanza, etcétera, para poder tener un panorama más completo del sector terciario en el país.